Listo. Ya, pues. Bueno, la primera parte ya se ha grabado, lo voy a subir, nomás que esta clase va a estar por partecitas. Yo pienso que ya van a ir uniéndose. Bueno, ¿alguien quiere comentar su lectura? Creo que el grupo 6 estaba, a medida que vayamos esperando a que los demás vayan ingresando. Carlos, ¿El 2? ¿Sí, sí, Rosario? O sí el uno podemos, también. podemos compartir también. Los que deseen. El grupo, ¿quién quiere comenzar? Ya, alguien se anima, Patricia. Uy, se me ha dado el internet. Ahí está. Ahora sí estaba hablando sola. Es el grupo 1? Sí. Ah, entonces respetamos el orden. Ok. Perdón, Carlitos. Es Seguí que nomás, seguí nomás, nuestra, tranquilo. sí, es que teníamos, bueno, algunos criterios, no sé, pensábamos creo diferente, porque nuestro título era más es menos. Cuantas más horas estamos en el aula, más aprendemos. Y Perdón que todos te corte, coincidido. perdón que te corte, Pati. Estoy viendo a Luis en tu grupo, Sí, también está en mi grupo. no, es que uno es Luis Sergio y otro es Luis Vargas. Ah, ok. Sí, son dos Luis. Me entré a su El Eh, grupo, creo, ingeniero ¿no? es médico. El Sí, otro es pero Luis no. González. Ah, no, ya sí, estamos Luis todos. González es el que debe estar contigo, nosotros Luis Vargas. Sí, Entonces, así sí, está. todos Yo hemos vi Luis. coincidido que, por ejemplo, lo que menciona más es menos, cuantas más horas estamos en la escuela, más aprendemos. Hemos todos coincidido que es un mito, porque en la lectura habla de que se han hecho hartos estudios, incluso un test de PISA, en el que se han hecho un montón de preguntas a varios estudiantes de la edad de 15 años, si no me equivoco. Entonces, esos estudios han reflejado que la relación es inversa. Incluso se destaca la necesidad de repensar la función de la escuela, enfocándose en crear un espacio que motive y emocione a los estudiantes. También habla de flexibilizar los horarios escolares para mejorar la conexión entre la familia y la escuela y recalca la importancia de dignificar la labor docente trabajando en conjunto con las familias para el desarrollo integral de los estudiantes. Trayendo todo este texto que hemos escogido a nuestra realidad, es que coincidimos en que si nosotros eh, damos un tipo de enseñanza al estudiante de calidad, él va a aprender más. O sea, coincidimos que no es necesario enseñarle todo. O sea, coincidimos en eso, que debemos de disminuir más bien la cantidad de enseñanza, pero darles una enseñanza de calidad para que ellos amplíen más sus conocimientos, para motivarlos a que sean, no sé, curiosos, investigadores, pero que ellos en su propia autonomía puedan aprender más. En eso también hemos coincidido. Entonces pusimos esto aplicando a nuestra realidad que en San Simón pocos docentes han actualizado la currícula. Entonces es importante actualizar la currícula para priorizar la calidad del aprendizaje, o sea, la calidad de enseñanza que damos en las horas académicas, enfatizando esto, el desarrollo de competencias y estrategias de metaaprendizaje. A esa conclusión habíamos llegado, profesor. No sé si estamos bien. En algunos casos sí, no sabíamos cómo entendernos si era mito o realidad que colocar, pero esto hemos descrito. Muy bien. Interesante. ¿Alguien más del grupo que quiera complementar? Lilian, Elizabeth, Luis, ¿dónde están? Elisa, Yo, No, aquí. Bueno, yo, yo, Aquí a pienso mí me que había llamado mucho la atención el hecho de que el estudiante pasa muchas horas en la lectura que hemos hecho, pasa de 9 de la mañana a 5 de la tarde en un pueblo de España, supuestamente aprendiendo, pero en los estudios realizados en esos estudiantes se ha visto que por las condiciones socioeconómicas,
de vivencia que tenían los estudiantes, el aprendizaje no era del todo satisfactorio y aseguraban que mejor era darles una educación que no sea solo en aula, sino que permita que el estudiante tenga un enfoque, una situación de acercamiento a su realidad, para que de esa manera se le quede al estudiante el aprendizaje y pueda también realizar la aplicación para mejora de su sociedad. Entonces eso me llamó mucho la atención de la lectura que hicimos y yo considero, ese es el problema, no sé si es un mito el pensar que cuanto más horas esté el estudiante en clases, más va a aprender, o es una realidad, porque en realidad nosotros aplicamos en San Simón la clase magistral y en la clase magistral los tenemos 90 minutos sentados a los estudiantes y los resultados se dan cuando el estudiante no puede rendir en una prueba escrita. Ahí vemos que en la parte vivencial es donde aprende más, sobre todo en nuestra carrera de odontología. Eso quería aportar. Muchas gracias, Lilia. Elizabeth, Tal vez complementar un poco más. En realidad, el más es menos o menos es más es una tendencia general en todo, ¿no? O sea, por ejemplo, es la tendencia minimalista en el diseño de interiores. O sea, menos es más, que te otorga más calidad, más lo que fuera. Y en el caso de nuestra lectura, se ha evidenciado de que no es una relación directa. Más horas en clases, en aula, más aprendemos. Y enfatiza lo que explicaba mi compañera, que tiene que ver, por supuesto, con el currículum, con la pedagogía y con la evaluación. Entonces, sería como repensar cómo podríamos otorgar más que cantidad de horas, calidad de horas. O sea, calidad en enseñanza y todo eso. Entonces, desde esa perspectiva, cuanto más horas estamos en escuela, más aprendemos. Es un mito, porque la realidad nos muestra todo lo contrario. Los números, las estadísticas nos muestran todo lo contrario. Mi muchas aporte gracias. ¿Perdón? es, es mi aporte. Muchas gracias. Evidentemente, quizás es importante pensar qué cosas más podemos permitirle experimentar, porque de ahí, desde las neurociencias, se piensa que el aprendizaje es eh, participar de experiencias que puedan permitir el desarrollo de estas habilidades, ¿no? Y eso está en relación con este enfoque de formación basada en competencias. Pensar más que todo en experiencias que puedan tener, ya que mucho del contenido y la información hoy día es de más fácil acceso. Bien, y el segundo grupo entonces. Comparto pantalla. Ahora sí. Bueno, el audio lo voy a realizar yo. Neuromito, la imaginación es un elemento secundario en la educación que corresponde al tema 12 o al capítulo 12 del libro. Dice, ¿qué pasa en nuestro cerebro cuando imaginamos? Al imaginar se activan los mismos circuitos cerebrales que cuando lo hacemos o lo vivimos en la realidad. Desde que nacemos, la imaginación nos acompaña, probando opciones en nuestra mente, eligiendo entre posibilidades, previniendo daños o abriendo puertas hacia futuros diferentes. Todo lo que existe en nuestro mundo fue creado en la mente de las personas. Ideas, construcciones, aviones, parques de atracciones, sociedad, educación. El mundo en el que vivimos es una creación de cómo utilizamos nuestra imaginación, motor de nuestra creatividad. Realmente es tan importante la imaginación. Saber utilizar y potenciar nuestra imaginación condicionará nuestro futuro. Todo lo que percibimos e interpretamos en nuestro cerebro lo crea mediante señales eléctricas, nuestro cerebro mediante señales eléctricas. La brisa del viento, el calor, el frío son estímulos percibidos por el cerebro y este crea respuestas eléctricas a estos estímulos. Esa es la comprensión neurocientífica.
La imaginación es más importante que el conocimiento. El conocimiento es limitado. La imaginación zonea al mundo fue una expresión de Einstein sobre la decisión entre si prefería el conocimiento o prefería la imaginación. Es más, decía que el conocimiento es un conjunto cerrado, en cambio la imaginación es un conjunto abierto. Pregunta uno. ¿Qué piensan del neuromito revisado? El neuromito que sostiene que la imaginación es un elemento secundario en la educación sugiere que la enseñanza debe centrarse exclusivamente en la memorización de hechos y conceptos concretos, dejando de lado el fomento de la creatividad y la imaginación. Este mito es perjudicial porque subestima el papel crucial que juega la imaginación en el aprendizaje y en el desarrollo cognitivo. Nuestra opinión sobre este neuromito es que es fundamentalmente erróneo y limita el potencial educativo de los estudiantes. La imaginación no solo enriquece el proceso de aprendizaje, sino que también es esencial para la resolución de problemas, la innovación y la comprensión profunda de los conceptos. La creatividad y la imaginación permiten a los estudiantes hacer conexiones entre ideas, visualizar soluciones y desarrollar habilidades de pensamiento crítico. Pregunta 2. ¿Qué cambios provocaría en su práctica docente los aportes del capítulo revisado? Los aportes del capítulo sobre la imaginación como elemento esencial en la educación cambiarían en nuestra práctica docente de las siguientes maneras. 1. Incorporación de actividades creativas. Integraría actividades que fomenten la creatividad y la imaginación en el aula. Esto podría incluir proyectos de arte, escritura creativa, juegos de roles y actividades de pensamiento divergente. Estas actividades no solo hacen que el aprendizaje sea más atractivo, sino que también ayudan a los estudiantes a pensar fuera de la caja y a desarrollar habilidades de resolución de problemas. 2. Valoración de la imaginación en todas las disciplinas. En lugar de ver la imaginación como algo relevante solo para las artes, reconoceríamos su importancia en todas las áreas del conocimiento. Por ejemplo, en ciencias, alentaríamos a los estudiantes a imaginar experimentos o teorías alternativas. En matemáticas, podríamos usar problemas abiertos que requieran pensamiento creativo para su resolución. 3. Creación de un ambiente de aprendizaje flexible. Promoveríamos un entorno de aula que valore y cultive la imaginación, donde los estudiantes se sientan seguros para explorar ideas nuevas y tomar riesgos intelectuales. Esto permitiría incluir cierta libertad en la elección de proyectos y métodos de trabajo y fomentar la colaboración y el intercambio de ideas entre los estudiantes. 4. Enseñanza de técnicas de visualización. Enseñaríamos a los estudiantes técnicas de visualización para mejorar la comprensión y la memoria. Por ejemplo, usar diagramas, mapas mentales y simulaciones para ayudar a los estudiantes a ver y manipular conceptos abstractos en formas más concretas. 5. Promoción de la imaginación como habilidad vital. Destacaríamos la importancia de la imaginación no solo en el contexto académico, sino como una habilidad esencial para la vida. La capacidad de imaginar escenarios futuros, empatizar con otros y generar soluciones innovadoras es crucial en casi todas las profesiones y aspectos de la vida personal. Al implementar estos cambios, nuestro objetivo sería no solo mejorar el aprendizaje de los estudiantes, sino también prepararlos para un mundo donde la creatividad y la innovación son cada vez más valoradas. La imaginación es una herramienta poderosa que cuando se cultiva puede transformar tanto la enseñanza como el aprendizaje. El mundo que hemos creado es un proceso de nuestro pensamiento. No se puede cambiar sin cambiar nuestra forma de pensar. Einstein. Gracias. Bien, excelente. Bastante inspirador lo que han podido trabajar. Muchas gracias. El grupo 3.
Está aquí el 3. Ah, me parece que... Deben seguir trabajando. Uy, no vieron los mensajes entonces. Sí, yo creo que deben estar Ahora trabajando. ellos deben estar con los problemas del DETIC, Que acá. de Bien, la DETIC. entonces el 4. Bien, buenos días a todos compañeros. Vamos a hacer lectura de el grupo número 4 y el caso se trata de dos hemisferios, dos mentes, dos estilos de aprendizaje. Los integrantes del grupo son los que se ha visto y bueno, vamos a pasar a la historia para ver el fondo de esto, de los dos hemisferios. Dice, en la década de 1960, neurocirujanos realizaron callostomiasis en pacientes con epilepsia, lo que permitió a investigadores como Roger Sperry y Michael Gazzaniga estudiar una función independiente de los hemisferios cerebrales. Descubrieron que el hemisferio derecho es superior en habilidades espaciales y visuales, mientras que el hemisferio izquierdo es especializado en el lenguaje y lógica. Una lateralización confirmada posteriormente con técnicas modernas de visualización cerebral. Las actividades de aprendizaje en el aula requieren una integración necesaria de información entre el hemisferio izquierdo y el derecho y la interconexión de diferentes funciones que realiza el cerebro. La memoria de trabajo, que es el que ocupa la corteza frontal, la memoria a largo plazo, la que corresponde al hipocampo y otras regiones corticales, la toma de decisiones que está ubicada en la corteza orbifrontal, la gestión emocional que está ubicada en el sistema límbico y áreas frontales y asociados, la secuencia de la representación simbólica, giro que está ubicada en el giro fusiforme y lóbulo temporal, interrelaciones conceptuales que está ubicada en el lóbulo parietal, entrenamiento de áreas motoras y conceptuales en el cerebelo. Por lo tanto, en cerebros normales, los dos hemisferios no están aislados el uno del otro, sino que continuamente comparten información a través del cuerpo calloso. Es decir, el cerebro humano trabaja en paralelo y su actividad es permanente. Respecto al lenguaje, es lingüístico, tendría que corresponder al izquierdo. Ejemplo, cuando inventamos historias en las que dos objetos o fenómenos sin aparente relación acaban integrando una narrativa coherente, aumenta la actividad del hemisferio izquierdo. Incluso la contrastación de que en general los zurdos, que tienen cerebros menos lateralizados que los diestros, suelen ser más creativos. Estaría en consonancia con la idea de que la creatividad depende de la capacidad de integrar la información entre ambos hemisferios. La siguiente. Otro ejemplo, en aritmética, son los números o la lógica exclusivos del hemisferio izquierdo. Se ha identificado el uso de sistemas diferentes de procesamiento numéricos y que activan áreas cerebrales distintas. Un sistema verbal en el que los números se representan mediante palabras, 3, por ejemplo, y en el que se activa el giro angular izquierdo que interviene en los cálculos exactos del sistema visual, asociando con números arábicos, como vemos en el ejemplo. Se activa una región del lóbulo parietal relacionada con la atención y un sistema cuantitativo. Por ejemplo, podemos ver las imágenes de 3 cuadros. Que se hace intervenir en el surco intraparietal, una región cerebral muy importante en el procesamiento numérico. Pues bien, tanto en el sistema visual como en el cuantitativo intervienen áreas de ambos hemisferios cerebrales. Este es otro ejemplo relacionado a la música. Perdón, esto tiene que ser micrófono activado, por favor.
El surgimiento de emociones como consecuencia de la música activa regiones del hemisferio izquierdo asociadas con el lenguaje. Relacionamos el hemisferio izquierdo con la habilidad de procesar información, pues este interpreta y ofrece una lógica, pero frecuentemente carece de una sustancia contextual. El hemisferio derecho se especializa en la capacidad de percibir los estados mentales de los demás y representar otras mentes. Bueno, acá estamos viendo las características del lado izquierdo y del lado derecho del cerebro, ¿no? Entonces, solo para no hacerlo más extenso, podemos observar estas características. La Luis siguiente. Sergio está con el micrófono prendido. La siguiente. Luis Sergio. Sergio, ahora sí ya lo bloqueé. Ahora esto, ¿qué nos permite analizar? Y vamos a mencionar cómo mejoraríamos nuestra práctica docente conociendo la función de ambos hemisferios cerebrales. La enseñanza basada en la dominancia de un hemisferio no tiene fundamento científico y no necesariamente mejora el aprendizaje de los estudiantes. Por lo tanto, en lugar de eso, es más efectivo utilizar una variedad de métodos de enseñanza que integren diferentes tipos de actividades, permitiendo que todos los estudiantes se beneficien y desarrollen una amplia gama de habilidades que integren ambos hemisferios. Es decir, no se trata de dividir a los estudiantes por sus predominancias, sino de hacer una propuesta de aprendizaje integrando los dos hemisferios y funcionalidades, que es como el cerebro realmente trabaja. Muchas gracias. A usted, muchas gracias por el grupo. Hay un No sé si ejemplo más al final. Adelante. David, puedes completar. David. Ya, entonces, para dirigirnos al hemisferio izquierdo, podemos partir de un ejercicio de análisis de lo que queremos conseguir y a continuación elaborar un plan de acción concreto. Una vez que está definido y desarrollado, debemos plantearlo en el grupo, debatirlo, elaborarlo y concretarlo entre todos de manera que de forma práctica el aula sea partícipe de los objetivos concretos que se van a alcanzar. De este modo aseguraremos la implicación de los alumnos. Entonces, como saben, el izquierdo es más objetivo, más claro, más concreto. En cambio, el derecho es un poco más abstracto y eso es lo que trata esta actividad. Podemos complementar este ejercicio con actividades dirigidas al hemisferio derecho, así como propuestas a través de las cuales debemos sentir e intuir, ¿no?, con valentía lo que realmente aspira o necesita el grupo o la clase. No debemos coartar las metas de los alumnos generando miedos o inseguridades. Más bien debemos permitirles soñar. O sea, de una actividad concreta que estimule la parte izquierda, les hacemos también, sin ponerles límites, dejarles soñar, ¿no?, para que participe en la parte derecha. De esta forma podemos complementar ambos hemisferios. Gracias. Eso es todo. Muchas gracias, muy amable. ¿Habrá llegado el grupo 3? No, mi mamá me dijo a las 2 y me dijo, no, tengo que ir rápido. Seila, si compartes, nosotros somos el 3. Ahí estamos, Bienvenidos. enseguida. Ahora comparto. Por San Juan, papá el parrillero le dio cartilla al chorizo y lo mordí. ¿Qué sé qué tenía? Cartilla al chorizo. Y eso lo mordí. Wilson Pairumanes. Wilson. Aprendido. Pero estaba bien. Muy bien. ¿Se ve? Sí, se ve. Sí, Seila, se ve. Perfecto. Adelante, Alexandrina. Somos del grupo 3, somos 4 componentes, Seila, Alejandra, Adolfo y mi persona. La siguiente, y el neuromito que hemos estudiado es justamente si nosotros utilizamos solo el 10% de nuestro cerebro. ¿Puedes cambiar de diapositiva, Seila? ¿Ahí? No. Modo presentación, mejor ponlo. Presentación, tal vez, Seila. Presentación, claro. Eso. Y llegamos a la conclusión con
una opinión unánime de todo el grupo que realmente es un mito, es solo un mito, que o utilizamos solo el 10% de nuestro cerebro. Realmente es falso, porque según evidencias científicas y tecnologías de neuroimagen, han demostrado que utilizamos prácticamente casi todas nuestras áreas del cerebro, cada una con funciones específicas y en constante actividad. Este conocimiento es crucial para la neuroeducación y la optimización de aprendizaje y el rendimiento cognitivo. Gracias justamente a la flexibilidad de nuestro cerebro, se observa que muchas áreas siguen funcionando incluso posterior a algún daño cerebral, algún accidente. Esto es debido a la compensación o arborización. La siguiente. Como docentes universitarios ante este mito, podemos aplicar y estimular el conocimiento de que utilizamos todo nuestro cerebro para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Como uno, tenemos el estímulo de múltiples áreas cerebrales, métodos de enseñanza diversificados. Usa una variedad de métodos de enseñanza que estimulen diferentes áreas del cerebro, como clases magistrales, trabajos prácticos, debates, aprendizaje basado en proyectos. Y un aprendizaje activo que sería fomentar el aprendizaje activo mediante discusiones en clase, trabajos en grupos y actividades prácticas que requieran la aplicación de conceptos teóricos. Va a continuar otra de las integrantes del grupo porque es un poquito extenso, creo, nuestro trabajo, para no cansarlos. Adelante, Alejandra. Ya, muy buenos días a todos. Otra de las actividades que hemos planteado como docentes es la integración de tecnologías y neurociencia. En este punto hemos colocado el uso de tecnologías educativas, implementando tecnología como pueden ser las plataformas de aprendizaje en línea, los simuladores o las simulaciones, la realidad virtual, para involucrar y motivar a nuestros estudiantes. La educación basada en la neurociencia, aplicando principios de la neurociencia para poder desarrollar estrategias de enseñanza que promuevan la memoria y la comprensión, como también el uso de repeticiones espaciadas y técnicas de enseñanza multisensorial. Como segunda actividad hemos colocado el fomento del pensamiento crítico y creativo, con el desarrollo de pensamiento crítico que va a promover actividades que puedan estimular un análisis, una síntesis, una evaluación, como también el estudio de casos y la resolución de problemas complejos. La estimulación de la creatividad, integrando tareas que requieran el pensamiento creativo, como por ejemplo proyectos innovadores, diseños de experimentos y presentaciones originales. La siguiente. En la cuarta actividad hemos colocado la motivación y emociones positivas, haciendo a través del clima de aula positivo, creando un ambiente de aprendizaje positivo y apoyo que motive a nuestros estudiantes a que participen activamente en las clases, vinculación emocional, relacionando los contenidos que estamos impartiendo con experiencias y emociones que los estudiantes puedan ellos verificar para mejorar la retención de la información, aprendizaje personalizado, adaptando a diferentes estilos de aprendizaje, reconociendo y adaptando nuestros métodos de enseñanza a diferentes estilos y retroalimentación personalizada, proporcionando posteriormente una retroalimentación que ayude a nuestros estudiantes, sobre todo para que identifiquen sus fortalezas y las áreas de mejora. Dando continuidad, como sexta actividad que hemos planteado, es el desarrollo de habilidades metacognitivas. Esto mediante la enseñanza de estrategias de estudio y el fomento de la autorregulación. En cuanto a la enseñanza de estrategias de estudio, pues enseña a los estudiantes múltiples estrategias de estudio eficaces basados en la neurociencia, como la autorreflexión y la planificación del tiempo. Y en cuanto al fomento de la autorregulación, pues nos ayuda a que nuestros estudiantes a desarrollar habilidades de autorregulación para que puedan gestionar su propio aprendizaje de una manera más correcta y efectiva.
Y como última actividad, la interdisciplinaridad y conexiones mediante el enfoque interdisciplinario y las conexiones relevantes. En relación al enfoque interdisciplinario, pues integra los conocimientos de diferentes disciplinas para proporcionar una mejor comprensión de forma más completa y profunda de los temas. Y en cuanto a las conexiones relevantes, pues relaciona los contenidos académicos con situaciones de la vida real y prácticas profesionales para aumentar la relevancia y el interés de nuestros estudiantes. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado. Muchas gracias a ustedes. Nos faltan todavía 2 grupos. Podemos terminar con ellos, ¿verdad? Porque en unos minutos más se va a cumplir nuestro horario. Entonces tenemos al grupo 5. Bien, ¿algún integrante del grupo 5 quiere exponer o puedo proceder? Proceda, doctora. Ya, gracias. Micrófono, por si acaso no se escucha. Gracias, David. Bien, el grupo 5, compuesto por los integrantes que observan en pantalla, hemos elegido el neuromito Aprender por todos los canales, que hace referencia a que aprendemos mejor cuando la información que recibimos es visual, auditivo o primera pregunta, ¿qué piensas del pulo? Se hace alusión a que la idea de que las personas tienen en cuanto a sus estilos de aprendizaje predominantes, sea visual, auditivo, kinestésico, y que enseñar de acuerdo a estos estilos mejora el aprendizaje, este mito ha sido desmentido por la investigación en neurociencia, que muestra que todos los cerebros aprenden de manera multisensorial y que no hay evidencia sólida que respalde que adaptar la enseñanza a un estilo de aprendizaje para reflexionar sobre las prácticas. No deben guiar exclusivamente la metodología de enseñanza. En lugar de encasillar a los estudiantes en un estilo de aprendizaje, es más efectivo ofrecer una variedad de estímulos y actividades que involucren múltiples sentidos, promoviendo un aprendizaje más holístico y enriquecedor. Por tanto, es más efectivo combinar estilos y estrategias pedagógicas diferentes que involucren diferentes estímulos sensoriales y adoptar las estrategias de enseñanza de manera flexible, favoreciendo la interconectividad entre las diferentes regiones cerebrales, en lugar de centrarse en enseñar de acuerdo con un estilo de aprendizaje específico. No existe un enfoque único que funcione para todos y la diversidad en el aula debe ser valorada y considerada en la práctica docente. La pregunta 2, ¿qué cambia de tu práctica? Bien, aprendizaje como única guía para la enseñanza. Los cambios son varios, un enfoque multisensorial. Debemos enfocarnos en enseñar de acuerdo con un estilo de aprendizaje específico, utilizar una variedad de materiales y métodos de enseñanza que involucren diferentes estímulos sensoriales. Esto favorecerá la interconectividad entre las regiones cerebrales
y puede mejorar el aprendizaje de nuestros alumnos. Otro cambio es la adaptación a la materia, es decir, ajustar nuestras estrategias pedagógicas según la materia que estamos enseñando. Por ejemplo, en un curso de ortografía podemos enfocarnos más en cuestiones verbales, mientras que en uno de geometría podemos priorizar los contenidos visuales, considerar los conocimientos previos y los intereses de nuestros alumnos al planificar las clases. Otro cambio, ser crítico y reflexivo, convertirnos en investigadores del aula, analizando y evaluando de manera crítica cómo afectan las metodologías utilizadas en el aprendizaje de nuestros alumnos. Reflexionaremos sobre la efectividad de las estrategias y buscaremos constantemente formas de mejorar la enseñanza. Otro cambio, atender a la diversidad. Aunque etiquetar a los alumnos según estilos de aprendizaje no sea útil, es importante adaptar nuestras estrategias pedagógicas a la diversidad presente en el aula, considerando factores cognitivos, emocionales, psicológicos y culturales. Diversidad en alumnos puede enriquecer el proceso de aprendizaje. Nuestra conclusión: implementar estos cambios puede conducir a una experiencia de aprendizaje más inclusiva y efectiva, beneficiando a todos los estudiantes al reconocer y aprovechar la complejidad y la plasticidad del cerebro humano en el proceso educativo. Ese es el aporte del grupo 5. Muy amable, muchas gracias. Podemos pasar al grupo 6 y el último grupo. Sí, buenas tardes. Del grupo 6 hemos elegido el mito del sueño, una dulce necesidad cerebral. El neuromito sería que durante el sueño el cerebro se encuentra en un proceso inactivo, ¿no? Siguiente, por favor. Los componentes del grupo son Vania, Geraldine, Wilson y Mireia. ¿Qué piensas del neuromito revisado? El sueño es fundamental para el funcionamiento óptimo del cerebro y el aprendizaje. El sueño desempeña un papel crucial en el funcionamiento del cerebro y la consolidación del aprendizaje y memoria. Comprender esta relación es esencial para promover prácticas educativas que apoyen el rendimiento académico y bienestar del estudiante. Durante el sueño, las fases de sueño, el movimiento ocular rápido y el sueño profundo del cerebro procesa y consolida la información durante el día. Este proceso fortalece las conexiones neuronales que forman la base de la memoria y la atención. Geraldine, ¿no se congeló. escucha? Creo que se congeló. Sí, se ha congelado, debe tener algún problema. La segunda parte que habíamos visto era cómo incorporar, ¿no?, esta idea en la práctica docente. Como docentes, incorporar el enfoque del sueño en la práctica educativa puede tener un impacto significativo en el rendimiento académico y el bienestar de los estudiantes. Al educar a los estudiantes sobre la importancia del sueño o promover hábitos de sueño saludable, puede mejorar el rendimiento académico. Ajustar los horarios académicos, considerar la posibilidad de retrasar el inicio de la jornada académica para mejorar el rendimiento académico. Integrar los tiempos de descanso adecuado durante las horas académicas para ayudar a los estudiantes a mantener la concentración y la energía. Estas estrategias podrían colaborarnos o darnos una ayuda para que los alumnos puedan enfocar un poco más y aprovechar el beneficio del sueño que les proporciona en el ámbito del aprendizaje. Esto es lo que hemos podido aportar en este tema, Magíster. Gracias. Ha sido un tema también que nos han ayudado mucho los médicos a revisarlo en las clases pasadas. Pienso que hemos abordado la mayoría de los temas que hemos podido tener durante este tiempo. Bueno,
Creo que hemos llegado al fin del módulo. Lo único que nos falta es el trabajo final, que ya tienen fecha. Para mí ha sido un honor poder tener esta experiencia educativa con ustedes. Les quiero agradecer la paciencia y el buen humor que han tenido. Gracias. Gracias a usted, también. magíster, y Gracias a el honor ha usted. sido nuestro. Muchas Sí, gracias. muchísimas Gracias, gracias. magíster. Muy Aportes, bonito tema. explicaciones. Experiencia muy bonita para Gracias, muchas Paciencia. gracias. Muchas Gracias, gracias. Magister. Ha sido muy dinámica este módulo. Creo que todos nos hemos divertido y pasado muy bien y aprendido muchísimo. Muchas gracias. Buen fin de semana a Muchísimas todos. gracias a todos. Buen fin de semana para todos. Gracias, hasta otra Buen fin de semana. oportunidad. Gracias. Hasta otra oportunidad. Gracias, buen fin de semana. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, Este, tra- magíster. Buen fin de Magíster, semana. este Gracias. trabajo hay que subirlo, o este trabajo que hemos hecho lo vamos a subir. Sería en todo caso subirlo nada más al grupo de WhatsApp porque quizás se Ah, tome ya. más tiempo a solucionar el Sí, problema. porque no hay, sí, no hay, No lo vamos tenemos. a Súbanlo subir. al grupo de WhatsApp, por favor. Ya, Ya. gracias. Gracias a ustedes. Hay una consigna de la última tarea, magíster. Sí, se los voy a enviar por WhatsApp también para que lo puedan Ya. ir revisando. Ok. Gracias. Listo, ha sido Muchas un gracias. gusto. Gracias Hasta por luego. las Gracias. enseñanzas. Gracias. Hasta luego, magíster. Gracias. Gracias, magíster. Gracias, Sí. magíster, por todo lo enseñado. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, hasta luego.